Entonces, claro que el Estado, más los gobiernos que el Estado en donde intervenimos nosotros, está en deuda, ¿no?, con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, en términos de sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos 50 años atrasados respecto a países que realmente han tenido en cuenta los derechos de las mujeres. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Carreta Jurídica. Mi nombre es Sebastián. Como habíamos escrito en nuestro Twitter, el video de hoy es sobre aborto. Agradecemos las sugerencias que nos enviaron y pues nuestra intención es un poco abrir el debate en torno a la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 28 de gestación. Luego de los avances en los últimos años en México y Argentina, que pone a Colombia a la vanguardia en el ejercicio de los derechos de la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y personas gestantes. Y para abordar este tema, Fabio entrevistó a la profe, médica, defensora de derechos humanos, directora de la Casa de la Mujer de la ciudad de Tunja, Astrid Castellanos. Sabemos que ha sido una decisión que ha encontrado muchas resistencias en sectores amplios de la población colombiana, pero pues aquí queremos traer algunas ideas para que comprendamos un poco mejor este fenómeno, de pronto para que algunos conozcan una perspectiva contraria de la que tienen actualmente. Y nada, pues los dejo con la entrevista. Muchas gracias. Buenos días, noches, tardes, a la hora que estén viendo este video. A todos nuestros suscriptores y las personas que se acerquen a mirar el contenido de nuestro canal Carreta Jurídica. Hoy estamos atravesando una coyuntura que requiere de grandes esfuerzos para entender, para tratar de hacer un entendimiento más profundo de ciertas situaciones y contextos en los que se dan las decisiones judiciales. Vale, en primer lugar agradecer la invitación, pues me parece que esta carreta jurídica es una oportunidad muy grande para entender cosas, ¿no? Y yo pues desde mi experiencia, desde mi profesión y como defensora de derechos humanos, dirigiendo la Casa de la Mujer desde hace más de 14 años, pues yo creo que tengo algo que decir. Claro, sí señora. Y le agradecemos mucho pues que nos acompañe en este momento. Que la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 del 2006. Finalmente, exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. Desde la bioética, su merced, ¿qué opinión tiene frente a la penalización del aborto, teniendo en cuenta obviamente los derechos sexuales y reproductivos que están inmersos en este tema? Bueno, yo creo que aquí en esto de la legislación no hay componentes bioéticos como tal. Yo lo que creo es que hay posturas moralistas, ¿cierto?, que no tienen en cuenta realmente los derechos humanos. Y lamentablemente no ha habido una compaginación entre lo que es la bioética y lo que es la jurisprudencia, lo que es el derecho. Y pues esto queda a merced de la interpretación de la gente que sin ningún conocimiento pues pontifica, ¿no? Acordémonos que en un medio como el nuestro todo el mundo se cree ingeniero, médico, abogado y demás. Y juez, por supuesto, es la primera. Entonces yo creo que ha sido más basado en moralismos, porque a la luz de la bioética priman en el ser humano los derechos. Y la Constitución Política de Colombia considera un ciudadano colombiano a partir del nacimiento, es algo que se les ha olvidado, ¿no? Entonces en ese caso primarían los derechos de la mujer sobre los de un nonato, que no aportan absolutamente nada. En este caso se está argumentando que priman los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Y por eso la Corte define que hasta la semana 24 no debe haber ninguna restricción. ¿Y por qué la Corte plantea que no debe haber ninguna restricción? Porque desgraciadamente en un sistema de salud como el nuestro,
ineficiente, colapsado, que no responde realmente a las necesidades de salud de las personas, y hemos tenido casos, lo digo con conocimiento de causa, pueden llegar hasta las 20 semanas tratando de lograr que el sistema les responda para su interrupción. Entonces, digamos que es un margen, no es que las interrupciones o los abortos, yo prefiero hablar interrupción, se hagan en la semana 24, eso es una interpretación errónea, además mal pensada. No, se da ese margen. Sin embargo, solamente un 1% de los embarazos llega hasta las 24 semanas. La gran mayoría, más del 90%, se realizan antes de la semana 12 y un gran porcentaje antes de la semana 10. Entonces yo creo que los planteamientos bioéticos están inmersos en todo el planteamiento de la sentencia, que es larguísima, hay que leerla. Y a eso los invito. ¿Cree su merced que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional han omitido el desarrollo de una política integral frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Es decir, que haya, como dijo la intervención de la Procuraduría, una omisión legislativa absoluta del legislador. Yo creo que sí. Yo creo que un Congreso mayoritariamente conservador, godo diría yo, con unas posturas recalcitrantes que no tienen absolutamente nada que ver con los derechos de la gente, pero son quienes legislan, desgraciadamente. Pues desde sus moralismos, y a veces la mayoría doble moral, han legislado de esa manera, ¿cierto? Con una fuerte intervención indirecta de las iglesias, del ámbito religioso, ¿verdad? Entonces, ante eso, pues los derechos de las mujeres quedan relegados a las conciencias, además de personajes mayoritariamente masculinos, muy en el contexto patriarcal y machista, así que prefieren rasgarse las vestiduras por un embrión o un feto, pero no importa nada, ni la salud ni la vida de las mujeres, las niñas, que me preocupa tanto, y las adolescentes. Entonces yo creo, y claro que ha faltado, la educación colombiana es muy mediocre en términos de educación sexual, lo sabemos y lo hemos visto. Y en segundo lugar, a nivel educativo no hay ningún abordaje en ningún nivel de los derechos humanos y muchísimo menos la perspectiva de género. Entonces, claro que el Estado, más los gobiernos que el Estado en donde intervenimos nosotros, está en deuda, ¿no?, con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, en términos de sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos 50 años atrasados respecto a países que realmente han tenido en cuenta los derechos de las mujeres. Así que es mucho más grave de lo que inclusive dimensionan los mismos organismos de control. Así que, pues, por supuesto, omisión y acciones negativas, nefastas también. En vigencia de la Corte Constitucional, a partir del 91, hemos tenido en todas las digamos, las áreas de los derechos humanos un desarrollo, pues, que ha sido muy intenso. Entonces yo creo que eso es muy importante, y yo quiero resaltarlo ya que tengo esa oportunidad en estas tertulias jurídicas. Y es decirles que todas esas decisiones de la Corte han sido a partir de tutelas que han presentado mujeres, acompañadas de una serie de abogadas que le han metido el hombro a esto. La lucha de las mujeres por un aborto seguro y por este derecho a decidir la maternidad es de hace más de 20 años, ¿no? Si simplemente, pues, la Corte Constitucional ha tenido que analizar tutelas que llegan hasta esa instancia cuando han sido negados los derechos, y pues tienen que ponerse a analizar todo lo que viene. Y claro, en el 2006
hay una ganancia respecto a una tutela interpuesta porque no hubo una atención a una mujer que solicitaba la interrupción. Y entonces allí es cuando la Corte analiza y dice, bueno, vamos a poner estas causales, ¿no? Cuando hay esto. Inicialmente era solo cuando había peligro para la vida de la mujer. Y entonces a la luz de esto negaban todo. Porque entonces tenía la mujer que estar muriendo con un cáncer, una enfermedad terminal para que lo aprobaran. Pero luego viene otra sentencia hacia el 2011 que dice, bueno, no es solamente la vida, es cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo. Entonces allí esto abre la posibilidad. Y yo les digo una cosa, desde mi punto de vista como médica y como mujer que ha sido madre y abuela, les cuento que todos los embarazos, así sea deseados, provocan afectaciones emocionales en las mujeres. Entonces, a la luz de esa primera causal, toda interrupción solicitada tiene sentido y tiene validez. De pronto las mujeres de más años, las adultas, han tenido la posibilidad de tener abogados y demás, pero a quienes han judicializado, a las niñas y a las adolescentes. Entonces, además como un castigo moral también, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con el tipo de manejos. Esta, digamos, nosotros al principio cuando planteamos esta entrevista hablábamos de una dialéctica constitucional. Y lo que su merced dice me parece fundamental en este ejercicio de la dialéctica constitucional, porque es la ciudadanía la que termina provocando las decisiones, ¿no? La que termina haciendo que argumentalmente un juez no pueda negarse de ninguna manera y que tenga que fallar en derecho, garantizando los derechos pues que tienen las personas, los ciudadanos del territorio. La lucha ha sido muy grande de las organizaciones y movimientos feministas desde hace mucho tiempo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿no? Definitivamente los abortos practicados de manera clandestina y de manera insegura han provocado muchísimas muertes. Y las muertes por abortos son dramáticas, ¿no? Porque generalmente o son por perforaciones uterinas o por infecciones y esto genera un drama y un costo no solo social sino económico para un país. Ahora, desde mi punto de vista médico, es mucho menos riesgoso un aborto que un parto, así sea normal. Y en términos sociales, embarazo no deseado ocasiona muchísimos problemas socioeconómicos. Abre la puerta aún más a la pobreza, genera niños y niñas rechazados desde el vientre, ¿cierto? Que luego terminan siendo víctimas de todas las violencias habidas y por haber. Así que yo creo que a esto hay que ponerle sensibilidad social, ¿no? A esto hay que ponerle no solamente el moralismo y es que yo pienso así, la vida es sagrada, sí, pero ¿cuáles vidas son sagradas? O sea, todas menos las de las mujeres. Esa es mi pregunta. Una pequeña interrupción para contarles que dentro de 15 días tendremos una segunda conversación para profundizar un poco más en este tema. Queremos aclarar que a la fecha de publicación de este episodio, la Corte Constitucional de Colombia no ha dado a conocer la sentencia completa. Ha dado a conocer un fragmento, un comunicado de prensa de alrededor de unas 30 páginas, el cual expone de manera muy completa pues, la decisión, pero está lejos de ser como las decisiones que nos tiene acostumbrada la Corte Constitucional, que son de 100 páginas para arriba. Entonces estamos pues a puertas también de conocer el documento completo para comprender muy concretamente cómo ha sido el razonamiento constitucional, la ponderación de derechos, los test que se hayan tenido en cuenta por parte de los magistrados. Este canal busca fomentar debates razonados sobre temas sociojurídicos y culturales. Para apoyarnos, consideren suscribirse a este canal, darle like a este video, compartir, comentar. Nos encantaría conocer sus opiniones y así de paso nos ayudan a promocionar un poco este espacio. Continuamos. Bueno, entonces estábamos hablando de, su merced, ¿qué opina del referéndum? ¿Qué opina de estos mecanismos de participación y de darle la opinión en este momento de nuestra historia a la gente, al constituyente primario? Mira, tenemos un problema muy serio en nuestro país y es que
Primero, no hay formación política. Formación política para la gente lo hablo desde entender qué es la constitución política de un país, entender cuál es el modelo socioeconómico y político de un país. Eso en ningún escenario educativo se da. Entonces hay muy poca formación política. Y desgraciadamente un pueblo ignorante en su mayoría lo manipulan, y esos referendos lo que ha servido es precisamente para que gente inescrupulosa, y lo hemos visto, manipule a la gente y logren que digan lo que ellos quieren que digan, ¿no? Además no son las mayorías. En Colombia referendos, elecciones y demás se hace a partir de minorías, ¿no? Si fuera el voto obligatorio sería otro cuento. Sí, claro. Pero lo hacen minorías, y desgraciadamente a quienes llega y quienes están prestos a votar por eso, pues la gente ignorante políticamente hablando, la gente que no sabe de derechos humanos y la gente que está muy permeada por las religiones y los moralismos y las culpas, ¿no? Entonces el manejo de las culpas desemboca en una serie de eventos catastróficos, porque un pueblo ignorante pues es un pueblo que no tiene capacidad de decidir, lo colombiano, ¿no? Claro, y ese digamos que es un punto crucial, ¿no? Porque eso era, digamos, la otra pregunta que yo le quería hacer a su merced, y es cómo ve el escenario de la garantía social de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir, esa política integral, obviamente, que tiene que afectar, ser una política pública con presupuesto que afecte pues todas las áreas, desde la pedagogía, ¿cierto? El sector salud, también, digamos, ¿qué cree su merced que haga falta en esa política pública integral para la garantía social de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Lo que tenemos ahorita es un Estado asocial de derecha. Entonces, pues así no funciona la cosa. En segundo lugar, las políticas públicas pasaron a ser un embeleco. Aquí lo que yo veo, y he sido muy crítica con esto, es que las políticas públicas son de papel y no cumplen los requisitos que debe tener una política pública, que tiene mínimo 3 factores para que se llame política pública. Uno, que sea construido socialmente con la población que va a ser beneficiaria de la política. Las hacen desde las oficinas, copy-paste. Segundo, tiene que ser proyectada en el tiempo. ¿Para qué? Para que trascienda gobiernos, para que trascienda acciones de grupos políticos que están en un gobierno. Y tercero, tiene que ser suficientemente financiada. Ninguna política social en Colombia está suficientemente financiada, entonces no cumple con los preceptos de política pública y no pasan de ser saludos a la bandera. Entonces, educación sexual en Colombia es un chiste, absolutamente precaria. Segundo, política pública de defensa ni siquiera la política pública de equidad de género ha logrado ser implementada, y por eso no ha dado resultados, y por eso seguimos teniendo los índices de violencia contra las mujeres tan espantosos, los feminicidios que tenemos, ¿no? Para llevar ya no sé cuántos feminicidios en 2 meses que llevamos apenas de este año, más de 300 el año pasado. O sea, las políticas públicas no funcionan, y no funcionan porque es que tampoco hay una concepción de lo que son los derechos, porque tampoco hay legisladores que piensan en eso, y porque tampoco hay un sistema educativo y de salud que responda a esas necesidades. Entonces estamos en la olla. ¿Cuáles políticas públicas? Porque es muy chistoso. Colombia es un país en donde los gobiernos son absolutamente centralistas. Aquí dicen que en los territorios que todo está descentralizado, pero no puede mover un municipio un dedo sin que lo apruebe a nivel central. Entonces, ¿cuál la autonomía territorial? Y el contexto territorial sí es muy importante. No podemos hablar que una mujer en el contexto boyacense es igual a una mujer en el contexto guajiro. No podemos hablar que es igual una mujer negra a una mujer indígena. No podemos hablar igual que es una niña que es una adulta mayor. Entonces todo tiene que ser contextualizado, pero eso no ocurre. Así que yo creo que tenemos graves falencias. Yo creo que
políticamente estamos en una esquizofrenia total. Tenemos una constitución política que se supone que es garante de derechos, pero los derechos no se tienen en cuenta. Se supone que tenemos un sistema democrático electoral que dice que elige a las personas que representan a las comunidades. Eso no se da, eso es mentira. Y tenemos los niveles de corrupción que ponen a Colombia entre los 5 países más corruptos del mundo. Entonces, muy difícil hablar de esto. Pues, y en un contexto patriarcal y machista, entonces las mujeres estamos condenadas a que las decisiones sobre nuestro cuerpo están en manos del Estado, de la religión, de la milicia, de los hombres y de las instituciones. Y muchos creen que las mujeres son incubadoras, que tienen que estar 9 meses al servicio de parir hijos para que después los reclamen los hombres, que eso sí abortan. El aborto en los hombres es abandonarlos y no darles la manutención que requieren y el acompañamiento que requieren. Ese es el aborto de los padres, que no tienen ningún castigo en el país. La otra cuestión que ha sido también la evidente discriminación institucional hacia la mujer, ¿no? Entonces no nos basta como país con una cultura, digamos, de una raigambre machista, sino aparte las instituciones también tienen este tipo de comportamientos, los funcionarios. Quienes hablamos de la violencia institucional, defensores y defensoras de derechos humanos, quienes estamos en la jugada viendo todo lo que hace y deja de hacer la institucionalidad, con otro agravante: las instituciones tienen protocolos, las instituciones tienen estatutos, tienen una cantidad de cosas, pero son seres humanos los que están actuando allí. Y son los seres humanos los que ponen las mayores barreras. La gente antepone todo, ¿no? Y se le olvida que son servidores públicos, antepone su forma de pensar, su orientación política, su orientación sexual y religiosa, en lugar de poner al servicio de la gente lo único que uno puede poner al servicio, que es su humanidad y sus conocimientos. Entonces, pues eso genera esa violencia institucional que es la cereza del pastel de todas las violencias contra ¿Cómo ha visto en la praxis el tratamiento dado a las excepciones planteadas en la sentencia 355 del 2006? Es decir, a nivel institucional, a nivel de funcionarios, a nivel de garantías, de discriminación en las... Terrible. Absolutamente terrible. Nos ha tocado, hemos hecho capacitaciones, pero nos ha tocado denunciar cómo ha sido el trato para las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo. Es criminal, es absolutamente desastroso. ¿Por qué? Es que mira, a nivel profesional, yo soy profesora de medicina. Allí no tenemos en ningún lado se abordan los derechos humanos y cómo quiere que haya médicos humanos. En ninguna de las profesiones como derecho debieran abordarse los derechos humanos, porque precisamente la legislación está para eso. No se abordan. Entonces, es absolutamente... A ver, hablar de género, entonces ya dijeron que esa era una ideología que se habían inventado, ¿no? El Monseñor Ordóñez, que era una ideología para que todos se volvieran homosexuales. A ver, o sea, yo creo que en este país hemos aguantado demasiada estupidez junta, ¿no? Entonces, profesionales, funcionarios, yo con mis estudiantes de medicina, yo tengo en la Casa de la Mujer una rotación de los internos que ya se van a graduar, y les insisto mucho. Ustedes como médicos, como médicas, tienen un bagaje cultural, tienen unos principios, tienen una orientación sexual y religiosa y política, pero todo eso queda adentro y solamente voy a poner en función mis conocimientos para resolver el problema de una persona que pide mi ayuda, ¿cierto? Y eso se debería hacer, esa es la función pública, por eso se supone que somos servidores públicos, un sistema de salud que no responde absolutamente a ningún derecho, ¿cierto? Y las instituciones que están llenas de un poco de gente simplemente ávida de un trabajo porque la situación está muy dura, pero sin ninguna capacidad humana e idónea en el tema. Pues entonces, ¿qué podemos tener?
esta hecatombe que está sucediendo. Mira, a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo, yo prefiero utilizar esa palabra que aborto, es una palabra satanizada. Cuando solicitan esta interrupción, las discriminan, las señalan en los hospitales, hasta el portero ya sabe que es una interrupción. La señora del aborto. Y eso es absolutamente criminal, el trato que le dan. Nosotras hemos denunciado y tenemos varias denuncias contra profesionales del Hospital San Rafael, de varios hospitales, de clínicas, porque es que viene lo de la objeción de conciencia y ni siquiera se toman el trabajo de leer en qué consiste eso, que es un derecho de los profesionales, pero eso no es como que, ay, es que yo no quiero atenderlo, no. Eso tiene unas condiciones específicas. No puede objetar conciencia del gerente del hospital, no puede objetar conciencia del médico de urgencias. Objeta conciencia el que tendría que hacer el procedimiento, ¿cierto? Y tiene que hacerlo por escrito, y tiene que decir por qué, y tiene que garantizar que otro profesional la va a atender. No, nosotros tuvimos un caso en el Hospital San Rafael el año pasado, estamos hablando de 2021, en donde un médico llamó al CTI porque había llegado una chica con un aborto en curso. Háganme el favor. Eso es ignorancia fatuta. Ya. Entonces, pero esos temas no se abordan. Yo soy profesora de medicina y esa temática no se aborda en toda la carrera. Que obviamente que la decisión solamente es como la punta visible de todo lo que viene ahí y que además es muy optimista, ¿cierto? Porque si, digamos, nos ponemos a analizar todo nuestro sistema, nuestra capacidad operativa, lo que su merced dice, los recursos humanos que tenemos en el sector salud y más con este sistema clientelista, pues vamos a ver que es una sentencia que puede que en unos años nos genere un estado de cosas inconstitucionales, ¿cierto? O que sea irrealizable también. Sin embargo, pues nosotros también tenemos que ser optimistas en ciertos aspectos, ¿cierto? Pensar, digamos que por eso, digamos, para concluir la entrevista, yo quería preguntar acerca del camino que sigue, de cómo va, si bien habíamos dicho que estas sentencias, estas decisiones judiciales son también producto de grandes movilizaciones a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que las organizaciones evidentemente no van a descansar y no van a tener descanso tampoco con todo lo que sigue. Pero entonces, ¿cómo ve su merced la organización, digamos, de las mujeres de cara a todas estas dificultades? ¿Y cuáles le parece que son los retos más importantes frente a esta decisión? Los retos de los maestros, los retos de las personas de a pie. Mira, la movilización y la lucha de las mujeres no cesará, y esto viene desde hace mucho tiempo, y el país y el mundo algún día tendrán que reconocer que esto es producto de la lucha de las mujeres, de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas, porque esto ha sido promovido por las organizaciones feministas. Pero tenemos que replantear la educación. Mira, la premisa no es, oiga, entonces todas a partir de hoy invitadas a abortar. No, la premisa nuestra como mujeres y como defensoras de derechos humanos y desde el feminismo es, miren, educación para decidir adecuadamente. En caso de haber tomado una mala decisión, tener la posibilidad de un aborto seguro para no morir. Y la educación también implica que haya medios educativos suficientes y de salud para que las mujeres accedan a los métodos de planificación. El moralismo de no, es que no tienen que tener relaciones sexuales, no se lo creen ni los que la dicen, ¿no? El asunto es una buena educación sexual para poder decidir seres humanos que sean autónomos, una educación que les permita acceder a métodos de planificación, aborto seguro en caso de que falló esto, para no morir. Esas son las premisas. Nosotros no decimos, bueno, listo, y no crean que es que las mujeres abortan por deporte. No, eso es porque hay situaciones y dos medidas de auxilio, SOS para la gente.
no se conviertan en jueces de los demás, pónganse en los zapatos de los demás, ¿cierto? Y no crean, y lean, estudien, no se pongan a hablar de cosas que no saben. Entonces yo creo que el reto más importante, seguiremos las mujeres luchando, pero seguiremos también luchando porque haya una educación adecuada, especialmente para las mujeres, para que logren esa autonomía para decidir sobre su cuerpo, ¿cierto? Que eso está entre las normas de la bioética. Entonces, me parece a mí que el reto más importante es que sigamos luchando por una educación realmente emancipadora, por una educación a todo nivel, que realmente permita que haya seres humanos autónomos, adecuados, consecuentes, tranquilos y equilibrados. Cuando lo lograremos, ojalá no nos gane primero el cambio, el calentamiento global y los cambios climáticos. Y pues sí, lo cierto es que realmente no nos podemos detener. Y pues sí, yo agradezco mucho entonces a su merced el espacio que nos dio, su tiempo, su palabra. A ustedes, la posibilidad de compartir estas cosas que nacen de mi conocimiento como profesional, pero también de la experiencia, ¿no? Esto, gracias por valorarlo, porque usualmente no se valora, ahora se valora muy poco la experiencia y las canas que llevamos encima, sino que se valoran una cantidad de diplomas que muchísimas veces tienen muy poco contenido. Claro. Y esa madre protectora que ha sido siempre su merced, que en esta ciudad pues es muy importante su trabajo, y realmente, doctora, que agradezco. Estaré presta para cuando me inviten, y qué chévere este espacio. Los felicito porque esta es una forma de formarse ustedes, de generar unos debates, de aprender y también de socializar un poco de cosas. Mire, todos tenemos que aprender de leyes para que no nos metan el dedo en la boca. Leamos la Constitución Política de Colombia y sobre todo leamos. Señora, muchísimas gracias. Bueno, vale. Chao. Un abrazo gigante. Un abrazo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos encantaría conocer sus opiniones, sus perspectivas, sus debates, las cosas que entendieron, las que no entendieron de esta conversación y cómo podemos mejorar estos videos. Antes de cerrar el YouTube, por favor, suscríbanse, compartan, comenten, denle like y todas esas cosas que nos ayuden a difundir más este proyecto. Y nos vemos el próximo viernes con otra entrega de Carreta Jurídica.